Hola Argentina, hola América. Aquí comenzamos la noche de Canal 26. Ornella Cauterucho, muy buenas noches. Buenas noches, Sebastián Dumont. Buenas noches a todos ustedes del otro lado. Comenzamos con toda la información, como siempre, hasta las 22 horas. Y vamos a comenzar hablando de las últimas expresiones del presidente ruso, Vladimir Putin, a propósito de la intención de muchos países de la comunidad europea, Seguimos hablando de la guerra entre Rusia y Ucrania, pero en este caso del intercambio que se efectuó hoy entre soldados rusos y ucranianos, 50 en total, y el jefe de gabinete de comprar Twitter, Elon Musk sigue generando polémicas y sobre todo acciones muy controvertidas. La última de ellas que se conoció es la contratación. El presidente de Bielorrusia, hablamos de Alexander Lukashenko, instó a Kiev a intentar mantener reuniones, negociaciones para llegar. Damos vuelta la página y hablamos de la contaminación atmosférica. 230.000 personas han fallecido a causa... Nuestro compañero Andrés Klipan. Buenas noches, Andrés. Pero muy buena Información en donde la problemática entre las pandillas, la violencia parece no tener fin. De hecho, Andrés Klipan ha realizado diversos informes al respecto en donde menciona y se observa lo que está sucediendo allí en El Salvador, que es histórico, pero que se profundiza año tras año. Lo cierto es que... 16 minutos en la República Argentina. Hacemos, Ornella, nuestra primera pausa. Tenemos mucha más información hasta la hora 22. Ya llega Andrés Klipan también con su informe de todas las noches. Sí, obviamente, con más información, como vos bien dijiste, Sebastián, hasta las 22 horas ya regresamos. Ya venimos. En la noche de Canal 26 vamos a compartir frases, Ornella. Sí, comenzamos con la primera, que pertenece al presidente chileno, a Gabriel Boric, quien se reunió con su par mexicano. Hablamos de Andrés Manuel López Obrador y dijo: es un paso para hablarle al mundo desde Latinoamérica. En una reunión que mantuvieron porque Boric inició una gira de trabajo y en la que iban a reunirse también con el mandatario colombiano, por el presidente argentino, el presidente argentino, exactamente, de la Alianza del Pacífico, que fue suspendida por haberle negado el viaje allí a México al presidente peruano. Exacto, por eso López Obrador decidió suspender ese encuentro. De todas formas, el presidente argentino no iba a viajar por la situación de su salud y prescripción médica. Bueno, vamos a ver la siguiente frase. Continuamos. Y allí lo observamos a Volodymyr Zelensky, quien dijo: necesitamos sistemas efectivos y modernos de defensa aérea y antimisiles. Bueno, un ratito vamos a contarles también porque el Reino Unido acaba de enviarles, o a anunciar que va a enviarles helicópteros también a Ucrania, digamos, en este pedido permanente que hace el presidente ucraniano para mejorar su defensa, sobre todo por los últimos ataques rusos que han dañado muchísimo la infraestructura energética, y Andrés Klipan nos va a contar algunos detalles de las consecuencias que eso ya está generando en la salud de los ucranianos. Sí. Vamos a la próxima. Continuamos. Y allí entonces observamos al presidente colombiano, Gustavo Petro, quien dijo: los diálogos entre Maduro y la oposición venezolana se reanudarán en días. Bueno, Petro es uno de los actores centrales para que se reanude el diálogo entre la oposición venezolana y el oficialismo. También lo es el presidente francés, Emmanuel Macron. El presidente argentino también tuvo su cuota aparte en Francia cuando se reunieron, y sobre todo porque aquí hay una cuestión central, que es el petróleo de Venezuela y los intereses que Estados Unidos tiene para con ese petróleo. Recordemos que las conversaciones que se desarrollaban en México en su momento se interrumpieron a decisión de Venezuela porque Estados Unidos decidió extraditar a Alex Saab, un hombre de estrecha vinculación con Nicolás Maduro, y eso lo que hizo fue frenar las conversaciones que ahora van a retomarse la próxima semana. Sí, exactamente. Un papel importante, ¿no? El de Petro, porque también reanudaron conversaciones entre ambos países, entre Colombia y Venezuela. Bien. ¿Vamos a una frase más? Sí, la última. Y allí lo observamos a Dani Alves, quien dijo: Mbappé no entendió que Messi y Neymar son más fenómenos que él. ¿Qué más agregar a esta frase? Diría que tiene razón. Que tiene razón, que coincidimos, claramente. Sí. Bueno, llega el momento de Andrés Klipan y las imágenes del conflicto bélico allí en Ucrania, hoy en una fecha donde obviamente se cumple un nuevo mes desde esa invasión que decidió Rusia allá por el 24 de febrero. Andrés. Efectivamente, el mes será la del Reino Unido, que enviará helicópteros. Así lo ha anunciado el propio ministro de Defensa del gobierno de Rishi Sunak, que lo ha comentado en una reunión en Oslo, donde efectivamente confirmó que el Reino Unido va a enviarles helicópteros. Va a ser el primer envío de este tipo de... Y uno
último informe en el continente europeo señala cómo afecta la calidad de vida, sobre todo en estos últimos años, la Municipio de Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires, el intendente Andrés Watson y el titular del ENACOM, Claudio Ambrosini, hicieron entrega de tablets a distintos alumnos de escuelas del distrito. Vamos a compartir la nota, Ornella. Lo vemos. Para nosotros es un... 20 horas 37 minutos en la República Argentina y es momento de hacer una pausa. ¿Vamos Sebastián. a viajar? Sí, viajamos. ¿A dónde vamos? ¿Nos vamos a Suiza? Ah, bueno, me encanta. Sí, Vamos, espectacular. Vamos entonces. El ministro de Economía de la Argentina, Sergio Massa, en el marco del encuentro del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, y tuvo definiciones verdaderamente importantes que vale la pena destacar, y por eso lo vamos a hacer a partir de una serie de placas con las frases más trascendentes, más relevantes, Sí. que expresó hoy el ministro de Economía argentino, Sergio Massa. Aquí vemos la primera. Dijo Massa: vamos a terminar el año cumpliendo el 2,5% de déficit fiscal que nos habíamos proyectado y que incluso está en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a otra frase de Massa, del ministro de Economía de la Argentina, ante empresarios muy importantes. Allí entonces observamos la siguiente frase. Dijo: en las próximas semanas se firmará el acuerdo de intercambio de información fiscal con Estados Unidos. Este dato es relevante, extremadamente relevante, porque ya marca un hecho histórico para la Argentina, la posibilidad de acceder a la información de resultantes de sociedades de argentinos radicadas en los Estados Unidos que no han sido en su momento declaradas ante el fisco de nuestro país. Una frase más de Sergio Massa. Vamos a compartirla en el marco del encuentro hoy Sí. del Consejo Interamericano de Comercio y Producción. Dijo Massa: el ordenamiento fiscal es un trabajo de la política, del gobierno y de la oposición, es decir, de todo el sistema político argentino, no solo de un sector. Una frase más de Sergio Massa, la Avanzamos cuarta. con la siguiente, que dijo: cuidar las reservas es una tarea nuestra, pero en la que participamos todos. Bueno, claramente aquí hay un mensaje en los sectores que obviamente han pedido también adelanto de importaciones, lo que el propio Massa y la propia Cristina Kirchner llamaron festival de importaciones. A eso se refiere Sergio Massa. Por supuesto que en primer lugar está el gobierno y el Sí. Banco Central, sobre todo, para cuidar las reservas. Una frase más de Sergio Massa: la guerra de las proteínas, dato también muy relevante en su expresión, será uno de los actores fundamentales de la discusión global. América tiene el 80% de lo que consume el mundo en su producción de proteínas, y entre la Argentina y Brasil el 42%, para que tengamos real dimensión de la importancia que eso tiene en la economía mundial actual y sobre todo venidera después incluso del conflicto bélico en Ucrania. Vamos a una frase más, Ornella, de Massa. Sí. Quien dijo: el continente americano representa casi el 80% de las proteínas que se producen y consumen a nivel global. Esto que Claramente. vos recién mencionabas, Y Sebastián. por eso decía, y además entre Brasil y la Argentina el 42%, es Sí. decir, prácticamente la mitad de lo que se produce en el mundo de proteínas lo tiene Argentina y Brasil. Vamos a una frase más del ministro de Economía argentino, Sergio Massa, que hoy ha expresado: en los próximos 3 años vamos a dejar de ser importadores en materia energética. Este dato, indudablemente, hay que enlazarlo con lo que le contábamos anoche de la reducción del costo, por ejemplo, de la energía eléctrica para las industrias en la Argentina, que está sucediendo. Imagínense ustedes, si ya no hay que importar energía, cuánto de eso va a mejorar, sobre todo en los próximos 3 años, según la expresión de Sergio Massa. Bien. Continuamos Sí, claro. con la siguiente. Otro de los desafíos que enfrenta la economía está en torno a los minerales. Hay una postura del ministro de Economía sobre el desarrollo de la producción minera, que vamos a compartir también en la siguiente frase, y sobre todo vinculado al cobre, ¿no? Massa le da más relevancia en el futuro al cobre. Aquí está, ¿no? Tengo una mirada de menor expectativa por el litio, que de por sí es muy importante, y de mayor expectativa por el cobre. Sostiene Massa que la reconversión energética tendrá el cobre en ella una influencia decisiva, a punto tal de que hoy en el mercado de Londres el cobre en su tonelada cotiza aproximadamente en $8.000. Y allí pone énfasis Sergio Massa, entonces el ministro de Economía, sobre un mineral que la Argentina tiene, que puede explotar y que va a ser central en el desarrollo de sus próximos años en la economía
y, por supuesto, en el crecimiento del Producto Bruto de nuestro país. Bien, continuamos con más información. Sí, vamos a pedirle a Andrés Sebastián. Clipán que nos adelante cuál va a ser el tema del informe de esta noche. Andrés. Estamos. Y un tema que En Ucrania y el presidente Zelensky, que le ha pedido al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que haga todo lo posible para que Rusia frene los bombardeos sobre infraestructura sensible en Ucrania, que tiene que ver con las centrales eléctricas. Seguimos informando aquí en la noche de Canal 26 y vamos a hacer, Ornella, referencia a lo que está discutiendo en este momento la Unión Europea, y es el 9º paquete de sanciones para con Rusia. Todavía no hay una definición concreta de cuál va a ser el alcance de esas nuevas sanciones. Entre ellas está obviamente la discusión sobre el tope del precio al petróleo. Vamos a compartir, Ornella, información junto con Andrés Clipán, aquí en la pantalla. Vamos. hay situaciones que son dramáticas, en este caso en Venezuela. Ujú. Al final vamos a ver qué organización no gubernamental ha determinado este estudio, la desnutrición infantil y malnutrición en Venezuela. Fíjense, el 86,9% de los adultos mayores de Venezuela están en situación de pobreza. ¿Y qué es lo que marca el estudio, el informe? Que deben apoyarse de familiares y ONG para poder alimentarse. Están pidiendo alimentos porque no tienen para comer. Qué número. Terrible. Y ahora mirá, Sí, que lamentablemente crece. el 90% de la población venezolana está malnutrida debido al poco poder adquisitivo que tienen para comprar alimentos. Y como vamos a ver, lo que compran además son harinas, Claro. Alimentos, digamos, Sí, que no es nutritivo. no tienen proteínas. ¿Pasamos a la próxima? Vamos. Mira, los niños son propensos a sufrir enfermedades, por lo general de los adultos, Claro. como hipertensión y diabetes, entre otras tantas, pero tienen hasta problemas renales. ¿Cómo están condenando generaciones? Exactamente, exactamente. Son datos actuales. Dice el médico José Ramón Quero, el coordinador de la ONG Convid, hay personas que se levantan más, es terrible, más tarde para hacer menos comidas en el día. Comen arroz con plátano o un poco de mortadela. Así vive gran parte de la población venezolana, y esto explica también, además del descalabro y la persecución política que ha habido en muchos momentos, que más de 7 millones de venezolanos hayan migrado de su país. Y no se fueron más porque no pueden. Exactamente. Muy bien, la situación actual de Venezuela según esta ONG. Bien, Andrés. Bien, Andrés, gracias. Seguimos. Nosotros sí, vamos a viajar ahora de Venezuela, nos vamos a Reino Unido y hablamos de un último estudio que muestra datos verdaderamente preocupantes, porque decenas de ciudades podrían quedar sumergidas bajo el agua en 80 años allí en Reino Unido. Los hechos violentos y delictivos, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, se ha reunido con distintos organismos de seguridad de su país a los fines de establecer políticas de acción muy concretas para tratar de disminuir esos hechos violentos y delictivos. Y todavía continúan las tareas de rescate y reconstrucción tras el terremoto que azotó Indonesia. Sobre la pobreza, los niveles altísimos de pobreza en Venezuela. Una Venezuela que ahora va a reiniciar. Es momento de hacer una breve pausa, Sebastián. Ya venimos, dale. Te presento a Confitería San José, excelencia y calidad en todos sus productos. Mirá, ¿por qué? Confitería San José. Y ahora te presento a Dharma, que son los maestros del pan. Mirá. Ahora tus desayunos. Huelga de camioneros en Corea del Sur y es la segunda en 6 meses, de gran magnitud. Acción de gracias en los Estados Unidos, y ustedes saben que la cena se conforma con el tradicional. Bien, ¿Seguimos? continuamos con más información. En este caso viajamos ahora a Australia. Vamos a hablar. No, vamos a Singapur. Sí. Hablamos de la inflación en Singapur. Sí. Me había quedado pensando en lo que decía En lo que Andrés del sucedió en subterráneo, Nueva con Eric Adams, que es el alcalde, un hombre que proviene de la policía, que sin embargo... Vamos a viajar a Australia y vamos a hablar de lo que establecerán en los próximos días, en las próximas semanas,
y está vinculado al patrimonio. Parada informativa nos lleva al continente africano, específicamente para hablar de Nigeria y las consecuencias en la última década de las inundaciones, las consecuencias sanitarias. Hace mucho tiempo venimos dando cuenta aquí en la noche de Canal 26 la situación que está atravesando Kosovo y Serbia respecto a las matrículas de automóviles. Tramo final de nuestro programa y es el momento de saludar ya a nuestros compañeros, comenzando por Federico Cortés, a quien esperamos, Ornella, mañana, con mucho más del Mundial. Hasta mañana, Federico. Ornella, Sebastián, nos reencontramos.